Biblia de Jerusalén. Libro primero de las Crónicas. Capítulo 1. Adán, Set, Enos, Kenán, Maalalel, Yered, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Hijos de Jafet, Gomer, Magog, los Medos, Yaván, Tubal, Mesec y Tirás. Hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Hijos de Yaván, Elisá, Tarsis, Kitim y Rodanim. Hijos de Cam, Cus y Misrayim, Put y Canaán. Hijos de Cus, Seba, Javilá, Satá, Ramá y Sabtecá. Hijos de Ramá, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, que fue el primer hombre poderoso de la tierra. Misrayim engendró a los luditas, anamitas, laabitas, naftujitas, patrusitas, caslujitas y caftoritas, de donde proceden los filisteos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Yet, y al Jebuseo, al Amorreo, al Girgasita, al Gibita, al Arquita, al Sinita, al Arvadita, al Semarita y al Jamatita. Hijos de Sem, Elam, Asur, Arpaxad, Lud y Aram. Hijos de Aram, Us, Hul, Geter y Mesec. Arpaxad engendró a Selah y Selah engendró a Eber. A Eber le nacieron dos hijos, el nombre del primero era Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano era Joctán. Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazarmabet, Yeraj, Adoram, Usal, Diclá, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Javilá, Jobab, todos ellos hijos de Joctán. Arpaxad, Selah, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Teraj, Abram, o sea Abraham. Hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Sus descendientes son estos: el primogénito de Ismael, Nebaiot, después, Kedar, Apeel, Misam, Misma, Tumá, Masá, Hadad, Temá, Yetur, Nafis y Kedma. Estos son los hijos de Ismael. Hijos de Keturá, concubina de Abraham. Dio a luz a Simrán, Jocsán, Medán, Madián, Yisbak y Suag. Hijos de Jocsán, Seba y Dedán. Hijos de Madián, Efa, Efe, Enoc, Abidá y Eldaa. Todos ellos son hijos de Keturá. Abraham engendró a Isaac. Hijos de Isaac, Esaú e Israel. Hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Yalam y Coré. Hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefí, Gatam, Knas, Timna y Amalek. Hijos de Reuel, Nahat, Seraj, Saa y Misá. Hijos de Seir, Lotán, Sobal, Sibón, Aná, Disón, Eser y Disán. Hijos de Lotán, Jorí y Omán. Hermana de Lotán fue Timná. Hijos de Sobal, Alían, Manahat, Ebal, Sefí y Onam. Hijos de Sibón, Ayá y Aná. Hijos de Aná, Disón. Hijos de Disón, Jamrán, Esbán, Yitrán y Kerán. Hijos de Eser, Bilán, Saabán y Yaacán. Hijos de Disón, Us y Arán. Estos son los reyes que reinaron en el país de Edom antes de que hubiera rey entre los israelitas. Bela, hijo de Bie, el nombre de su ciudad era Dinabá. Murió Bela, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Seraj, de Bosra. Murió Jobab y reinó en su lugar Husam, del país de los temanitas. Y murió Husam, y en su lugar reinó Odad, hijo de Bedad, que derrotó a los madianitas en los campos de Moab. El nombre de su ciudad fue Abit. Murió Odad, y reinó en su lugar Samlá, de Masrecá. Murió Samlá, y reinó en su lugar Saúl, de Rehobot Janaar. Murió Saúl y reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Acbor. Murió Baal Hanán y reinó en su lugar Odad. El nombre de su ciudad era Paí, y el de su mujer Meetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Murió Odad, y hubo jeques en Edom, el jeque Timná, el jeque Alia, el jeque Yetet, el jeque Olibamá, el jeque Elá, el jeque Pinón, el jeque Knas, el jeque Temán, el jeque Mipsar, el jeque Magdiel, el jeque Hiram. Estos fueron los jeques de Edom. Capítulo 2. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar y Zabulón, Dan, José y Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Hijos de Judá: Onán y Selá. Los tres le nacieron de Bat-Sua la cananea. Primogénito de Judá, era malo a los ojos de Yahvé, que le quitó la vida.
Tamar, nuera de Judá, le dio a luz a Pérez y Seraj. Todos los hijos de Judá fueron 5. Hijos de Pérez, Hezrón y Hamul. Hijos de Seraj, Simri, Etán, Emán, Calcol y Dardá, en total 5. Hijos de Carmí, Acar, que perturbó a Israel por haber violado el anatema. Hijos de Etán, Azarías. Hijos que le nacieron a Hezrón, Yerahmeel, Ram y Kelubai. Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naxón, príncipe de los hijos de Judá. Naxón engendró a Salma, y Salma engendró a Booz. Booz engendró a Obed y Obed engendró a Jesé. Jesé engendró a su primogénito Eliab, Abinadab, el segundo, Simá, el tercero, Netanel, el cuarto, Radai, el quinto, Osem, el sexto, David, el séptimo. Hermanas suyas fueron Sarbia y Abigail. Hijos de Sarbia, Abisai, Joab y Asael, 3. Abigail dio a luz a Amasá, el padre de Amasá fue Yeter el Ismaelita. Caleb, hijo de Hezrón, engendró a Yeriot, de su mujer Azubá. Estos son sus hijos, Yeser, Sobab y Ardón. Murió Azubá y Caleb tomó por mujer a Efratá, de la que tuvo a Hur. Hur engendró a Urí, y Urí engendró a Bezalel. Después se unió Hezrón a la hija de Maquir, padre de Galaad. Tenía él 60 años cuando la tomó por mujer, y le dio a luz a Segub. Segub engendró a Yair, que poseyó 23 ciudades en el país de Galaad. Los gesuritas y los arameos les tomaron las aldeas de Yair, Kenat y sus aduares, 60 ciudades. Todo esto pertenece a los hijos de Maquir, padre de Galaad. Después de morir Hezrón, Caleb se unió a Efratá, mujer de su padre Hezrón, la cual le dio a luz a Ashur, padre de Tecoa. Los hijos de Yerahmeel, primogénito de Hezrón, fueron Ram, el primogénito, y Buná, Orén, Osem y Agías. Yerahmeel tuvo otra mujer cuyo nombre era Atará, que fue madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénito de Yerahmeel, fueron Maas, Yamín y Eker. Y los hijos de Onam fueron Sammai y Yada, los hijos de Sammai, Nadab y Abisur. La mujer de Abisur se llamaba Abiagil, que le dio a luz a Ahbán y Molid. Los hijos de Nadab fueron Seled y Efraín, Seled murió sin hijos. Hijo de Efraín fue Yisi, hijo de Yisi, Sesán, hijo de Sesán, Ahlai. Hijos de Yada, hermano de Sammai, fueron Yeter y Jonatán, Yeter murió sin hijos. Hijos de Jonatán, Pelet y Sasá. Estos fueron los descendientes de Yerahmeel. Sesán no tuvo hijos, sino hijas, tenía Sesán un siervo egipcio que se llamaba Yarjá. Y dio Sesán una hija suya a su siervo Yarjá por esposa, la cual le engendró a Atei, Atei engendró a Natán, Natán engendró a Sabad, Sabad engendró a Eflal, Eflal engendró a Obed, Obed engendró a Jehú, Jehú engendró a Azarías, Azarías engendró a Geles, Geles engendró a Elasá, Elasá engendró a Sismai, Sismai engendró a Sayum, Sayum engendró a Yecamías, Yecamías engendró a Elisama. Hijos de Caleb, hermano de Yerahmeel, Mesá, su primogénito, que fue padre de Sif, tuvo por hijo a Maresá, padre de Hebrón. Hijos de Hebrón, Coré, Tapuaj, Rekem y Sema. Sema engendró a Raham, padre de Yorcam, Rekem engendró a Sammai. Hijo de Sammai fue Maón, y Maón fue padre de Bet-Sur. Efa, concubina de Caleb, dio a luz a Harán, Mosa y Gasés, Harán engendró a Gasés. Hijos de Yadai, Regem, Jotam, Gesán, Pelet, Efa y Saaf. Maacá, concubina de Caleb, dio a luz a Seber y Tirhaná. Engendró también a Saaf, padre de Madmaná, y a Seba, padre de Magdená y padre de Gibeá. Hija de Caleb fue Aksá. Estos fueron los hijos de Caleb. Hijos de Hur, primogénito de Efratá, Sobal, padre de Kiriat Jearim, Salma, padre de Belén, Jareb, padre de Bet-Gader. Sobal, padre de Kiriat Jearim, tuvo por hijos a Aroé, es decir, la mitad de los manahatitas y las familias de Kiriat Jearim, los yitríes, los putíes, los sumatíes y los misraíes. De ellos salieron los oratíes y los de Estaol. Hijos de Salma, Belén y los netofatíes, Atrot Bet Joab, la otra mitad de los manahatitas, los oríes y las familias de los ofríes que habitaban en Yabés, los tiratíes, los imatíes, los sucatíes. Estos son quineos, descendientes de Hamat,
padre de la casa de Rebac. Capítulo 3. Estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón: el primogénito Amnón, hijo de Ahinoam, de Yisreel; el segundo, Daniel, hijo de Abigail de Carmelo; el tercero, Absalón, hijo de Maacá, hija de Talmai, rey de Gesur; el cuarto, Adonías, hijo de Jaquit; el quinto, Cefatías, de Abital; el sexto, Yitream, de su mujer Eglá. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Reinó en Jerusalén 33 años. Estos son los que le nacieron en Jerusalén: Simá, Sobab, Natán, Salomón, los 4 de Bat-sua, hija de Amiel. Además, Jihar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefec, Yafía, Elisama, Eliadá, Elifelet, 9. Estos son todos los hijos de David, sin contar los hijos de las concubinas. Hermana de ellos fue Tamar. Hijos de Elioenai: Odaías, Eliasib, Pelaías, Acub, Johanán, Delaías y Ananí, 7. Hijos de Elioenai: Odaías, Eliasib, Pelaías, Acub, Johanán, Delaías y Ananí, 7. Capítulo 4. Hijos de Judá: Pérez, Jezrón, Carmí, Hur y Sobal. Reaías, hijo de Sobal, engendró a Yahat. Yahat engendró a Ahumai y Laab. Estas son familias de los soriatitas. Estos son los hijos de Hur, padre de Etam, Yisreel, Yisma y Yibdas. Su hermana se llamaba Haslelponí. Penuel fue el padre de Gude, y Eser padre de Jusá. Estos son los hijos de Hur, primogénito de Efratá, padre de Belén. Ashur, padre de Tecoa, tuvo 2 mujeres, Gelá y Naará. Naará dio a luz a Husam, Jefer, los timnitas y los ajastaritas. Estos son los hijos de Naará. Hijos de Gelá: Seret, Zohar, Etnán. Cos engendró a Anub y Osobeba y las familias de Ajargel, hijo de Harún. Pero Yabés fue más ilustre que sus hermanos, y su madre le dio el nombre de Yabés, diciendo: di a luz con dolor. Yabés invocó al Dios de Israel, exclamando: si de verdad me bendices, ensancharás mis términos, tu mano estará conmigo y alejarás el mal para que no padezca aflicción. Y otorgóle Dios su petición. Kelub, hermano de Sujá, engendró a Mehir, que fue padre de Estón. Estón engendró a Bet-Rafá, Pasea y Tejiná, padre de Ir-Nahás. Estos son los hombres de Recal. Hijos de Cnás: Otniel y Seraías. Hijos de Otniel: Hatat y Meonotai. Meonotai engendró a Ofra, y Seraías engendró a Joab, padre de Geharasim, pues eran artesanos. Hijos de Caleb, hijo de Jefunné: Ir, Elá y Naam, hijo de Elá, Cnás. Hijos de Yaelel: Sif, Sifá, Tiria y Azarel. Hijos de Esra: Yeter, Mered, Efe y Yalón. Ella concibió a María, Samay y Yisbach, padre de Estemoa. Su mujer, la de Judá, dio a luz a Yered, padre de Gude, a Eber, padre de Soqueyo, y a Yecutiel, padre de Sanoaj. Estos son los hijos de Bitía, hija del faraón, que Mered había tomado por esposa. Hijos de la mujer de Odías, hermana de Naham, padre de Keilá el Garmita y Estemoa el Maacatita. Hijos de Simón, Amón y Rinná, Ben Hanán y Tilón. Hijos de Yisi, Sohet y Ben Sohet. Hijos de Sela, hijo de Judá, padre de Lecá, y Lada, padre de Maresá, y las familias de los que trabajan el lino en Bet-Asbea. Joquim, los hombres de Cosebá, y Joás y Sarab, que se casaron en Moab antes de volver a Belén. Estas son cosas muy antiguas. Ellos eran alfareros y habitaban en Netaim y Gederá, moraban allí con el rey, trabajando a su servicio. Hijos de Simeón: Nemuel, Yamín, Yarib, Seraj y Saúl, Sayum, su hijo, Misam, su hijo, Misma, su hijo. Hijos de Misma: Jamuel, hijo suyo, Zacur, hijo suyo, Simi, hijo suyo. Simi tuvo 16 hijos y 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, no se multiplicaron todas sus familias como los hijos de Judá. Habitaban en Berseba, Moladá, Hazar-Sual, Bila, Esem y Tolad, Betuel, Jormá, Sikelac, Bet-Marcabot, Hazar-Susim, Bet-Biri y Saarayim. Estas fueron sus ciudades hasta el reino de David. También sus aldeas: Etam, Ayim,
Rión, Toquén y Asán, 5 ciudades, y todas sus aldeas que están en torno a aquellas ciudades, hasta Baalat. Aquí habitaron y este fue su registro genealógico. Mesobab, Yamlec, Josá, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elioenai, Jaacobá, Yesojaías, Asaías, Adiel, Yesimiel y Benaías, Sisá, hijo de Sifí, hijo de Ayón, hijo de Yedaías, hijo de Simbí, hijo de Semaías. Estos que han sido citados por sus nombres, fueron jefes en sus familias y sus casas paternas y se multiplicaron grandemente. Se dirigieron a la entrada de Gerar, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. Y hallaron pastos pingüis y buenos y una tierra espaciosa, tranquila y segura, pues antes habían morado allí los descendientes de Cam. Estos que se han citado por sus nombres vinieron en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y destruyeron las tiendas de aquellos, y los refugios que allí se encontraban, entregándolos al anatema hasta el día de hoy, y habitaron en lugar de ellos, ya que había allí pastos para sus ganados. Algunos de los hijos de Simeón, en número de 500 hombres, se fueron a la montaña de Seir. Sus jefes eran Pelatías, Nearías, Refaías, Utziel, hijos de Yisi, derrotaron a los restos de Amalec, que habían escapado, y habitaron allí hasta el día de hoy. Capítulo 5. Hijos de Rubén, primogénito de Israel. Rubén había nacido el primero, mas por haber manchado el tálamo de su padre fue dada su primogenitura a los hijos de José, hijo de Israel. Con todo, José no fue inscrito en las genealogías como el primogénito, pues Judá se hizo poderoso entre sus hermanos y de él procede el príncipe, pero la primogenitura pertenece a José. Hijos de Rubén, primogénito de Israel, Enoc, Palú, Jezrón y Carmí. Hijos de Joel, Semaías, hijo suyo, Gog, hijo suyo, Simí, hijo suyo, Mica, hijo suyo, Reaías, hijo suyo, Baal, hijo suyo, Berá, hijo suyo, al cual Teglat-Falasar, rey de Asiria, llevó cautivo. Era jefe de los rubenitas. Hermanos suyos, por familias, agrupados según sus genealogías, el primero, Yeiel, Zacarías, Belá, hijo de Asás, hijo de Sema, hijo de Joel. Este habitaba en Aroer y hasta Nebo y Baal-Meón. Habitaban, asimismo, al oriente hasta el borde del desierto que se extiende desde el río Eufrates, pues sus ganados se habían multiplicado en la tierra de Galaad. En los días de Saúl hicieron guerra contra los agareos, que cayeron en sus manos, y habitaron en sus tiendas por toda la parte oriental de Galaad. Los hijos de Gad habitaban junto a ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Joel fue el primero, Safán el segundo, luego Yanai y Safat, en Basán. Sus hermanos, por casas paternas, fueron Miguel, Mesuyam, Seba, Yorai, Yacán, Sia y Eber, 7. He aquí los hijos de Abihayil, hijo de Jurí, hijo de Yaroaj, hijo de Gilad, hijo de Miguel, hijo de Jesisai, hijo de Yagdeo, hijo de Bus. Ají, hijo de Abdiel, hijo de Guní, era cabeza de sus casas paternas. Habitaban en Galaad, en Basán y sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón hasta sus confines. Todos ellos fueron registrados en los días de Jotam, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés eran hombres valientes, llevaban escudo y espada, manejaban el arco y eran diestros en la guerra. Salían a campaña en número de 44.760. Hicieron guerra contra los agareos, contra Yetur, Nafis y Nodab, y Dios les ayudó contra ellos, de suerte que los agareos y todos los que con ellos estaban fueron entregados en sus manos, pues en la batalla clamaron a Dios y les fue propicio, por cuanto confiaban en él. Capturaron sus ganados, sus camellos, en número de 50.000, 250.000 ovejas, 2.000 asnos y 100.000 personas, pues, por ser guerra de Dios, cayeron muertos muchos. Habitaron el lugar de ellos hasta el destierro. Los hijos de la media tribu de Manasés habitaron en el país desde Basán hasta Baal Hermón, Senir y la montaña de Hermón. Eran muy numerosos. He aquí los jefes de sus casas paternas, Efe, Gisi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Yagdiel, hombres valerosos, gente famosa, jefes de sus casas paternas.
Pero fueron infieles al Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos del país que Dios había destruido delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel suscitó el espíritu de Pil, rey de Asiria, que deportó a los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, y los llevó a Jalaj, Yabe, Jará y el río Gozán, hasta el día de hoy. Capítulo 6. Hijos de Leví, Gersón, Keat y Merarí. Estos son los nombres de los hijos de Gersón, Libni y Simí. Hijos de Keat, Amram, Yizar, Hebrón y Utziel. Hijos de Merarí, Mahli y Musí. Estas son las familias de los levitas según sus casas paternas. De Gersón, Libni, hijo suyo, Yahat, hijo suyo, Sia, hijo suyo, Joach, hijo suyo, Ido, hijo suyo, Serach, hijo suyo, Jeatrai, hijo suyo. Hijos de Keat, Amminadab, hijo suyo, Coré, hijo suyo, Asir, hijo suyo, Elcaná, hijo suyo, Ebyasaf, hijo suyo, Asir, hijo suyo, Tahat, hijo suyo, Uriel, hijo suyo, Usías, hijo suyo, Saúl, hijo suyo. Hijos de Elcaná, Amasai y Ahimot. Elcaná, hijo suyo, Sufai, hijo suyo, Nahat, hijo suyo. Eliab, hijo suyo, Jeroham, hijo suyo, Elcaná, hijo suyo. Hijos de Elcaná, Samuel, el primogénito y Abías, el segundo. Hijos de Merarí, Mahli, Libni, hijo suyo, Simí, hijo suyo, Usá, hijo suyo, Simá, hijo suyo, Jacías, hijo suyo, Asaías, hijo suyo. Estos son los que puso David para dirigir el canto en la casa de Yahvé, desde que el arca tuvo un lugar de reposo. Ejercían el ministerio de cantores ante la morada de la tienda del encuentro, hasta que Salomón edificó la casa de Yahvé en Jerusalén. Cumplían su servicio conforme a su reglamento. Estos son los que ejercían ese ministerio con sus hijos, de los hijos de Keat, Emán el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Eliel, hijo de Toach, hijo de Suf, hijo de Elcaná, hijo de Mahat, hijo de Amasai, hijo de Elcaná, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Tahat, hijo de Asir, hijo de Ebyasaf, hijo de Coré, hijo de Yizar, hijo de Keat, hijo de Leví, hijo de Israel. Su hermano Asaf, que asistía a su derecha, Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simá, hijo de Miguel, hijo de Baasías, hijo de Malquías, hijo de Etni, hijo de Serach, hijo de Adaías, hijo de Etán, hijo de Sia, hijo de Simí, hijo de Yahat, hijo de Gersón, hijo de Leví. Los hijos de Merarí, hermanos de ellos, asistían a la izquierda, Etán, hijo de Quisí, hijo de Abdi, hijo de Mayuc, hijo de Hasabías, hijo de Amasías, hijo de Gilquías, hijo de Amsí, hijo de Baní, hijo de Semer, hijo de Mahli, hijo de Musí, hijo de Merarí, hijo de Leví. Sus hermanos, los levitas, estaban dedicados a los servicios de la morada de la casa de Dios. Aarón y sus hijos quemaban las ofrendas en el altar del holocausto y en el altar de los perfumes, según todo el servicio de las cosas sacratísimas, y hacían la expiación por todo Israel, conforme a todo cuanto había mandado Moisés, siervo de Dios. Estos son los hijos de Aarón, Eleazar, su hijo, Pinjas, su hijo, Abisúa, su hijo, Buki, su hijo, Usí, su hijo, Serajías, su hijo, Merayot, su hijo, Amarías, su hijo, Ahitub, su hijo, Sadoc, su hijo, Ahimaas, su hijo. He aquí sus residencias según el orden de sus fronteras, a los hijos de Aarón, de la familia de los Keatitas, pues la suerte cayó sobre ellos, se les dio Hebrón en la tierra de Judá, con sus ejidos circundantes, pero el campo de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefunné. Se dio a los hijos de Aarón como ciudades de asilo, Hebrón, Libná con sus ejidos, Yatir y Estemoa con sus ejidos, Gilás con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Asán con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos. De la tribu de Benjamín, Geba con sus ejidos, Alemet con sus ejidos y Anatot con sus ejidos. El total de todas sus ciudades, 13 ciudades según sus familias. A los otros hijos de Keat les dieron por sorteo, conforme a sus familias, 10 ciudades de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón, según sus familias, 13 ciudades de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés en el Basán.
A los hijos de Merarí, según sus familias, les tocaron en suerte 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Los israelitas dieron a los levitas estas ciudades con sus ejidos. De la tribu de los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Benjamín, les tocaron en suerte las ciudades a las que pusieron sus nombres. En la tribu de Efraín se tomaron ciudades para algunas familias de los hijos de Keat. Se les asignó como ciudades de asilo, Siquem con sus ejidos, en la montaña de Efraín, Hueser con sus ejidos, Yocmán con sus ejidos y Bet Jorón con sus ejidos, Ayalón con sus ejidos, Gat Rión con sus ejidos. Y de la media tribu de Manasés, Ene con sus ejidos, Bilán con sus ejidos. Esta para los restantes hijos de Keat. Para los hijos de Gersón, de la familia de la media tribu de Manasés, Golán, en Basán, con sus ejidos, Astarot con sus ejidos. De la tribu de Isaacar, Cades con sus ejidos, Dobrat con sus ejidos, Ramot con sus ejidos, Anem con sus ejidos. De la tribu de Aser, Masal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Jucoc con sus ejidos y Rehob con sus ejidos. De la tribu de Neftalí, Cades en Galilea con sus ejidos, Jaón con sus ejidos y Kiriatayim con sus ejidos. Para los demás hijos de Merarí, de la tribu de Zabulón, Rión con sus ejidos y Tabor con sus ejidos. Y en la otra parte del Jordán, frente a Jericó, al oriente del Jordán, de la tribu de Rubén, Béser en el desierto, con sus ejidos, y Yasa con sus ejidos, Kedemot con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos. De la tribu de Gad, Ramot en Galaad con sus ejidos, Mahanayim con sus ejidos, Hezbón con sus ejidos y Yaser con sus ejidos. Capítulo 7. Hijos de Isaacar, Tolá, Pua, Yasub, Simrón, 4. Hijos de Tolá, Usí, Refaías, Yeriel, Yahmai, Yisam y Samuel, jefes de las casas paternas de Tolá. Su número, en los días de David, era, según sus genealogías, de 22.600 valientes guerreros. Hijos de Usí, Yisrahías, hijos de Yisrahías, Miguel, Abdías, Joel, Yisaías, en total 5 jefes. Tenían, según sus genealogías, por sus casas paternas, divisiones de tropas de guerra en número de 36.000, pues tenían muchas mujeres e hijos. Sus hermanos de todas las familias de Isaacar eran 87.000, esforzados guerreros, inscritos todos ellos en las genealogías. Hijos de Benjamín, Bela, Beker, Yediael, 3. Hijos de Bela, Esbón, Usí, Utziel, Yerimot e Iri, 5 jefes de las casas paternas, esforzados guerreros, inscritos en las genealogías en número de 22.034. Hijos de Beker, Samirá, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jeremot, Abías, Anatot y Alemet, todos estos hijos de Beker. Estaban inscritos según linajes y los jefes de sus casas paternas tenían 20.200 guerreros esforzados. Hijos de Yediael, Bilán. Hijos de Bilán, Jeús, Benjamín, Eud, Kenaaná, Setán, Tarsis y Ahisahar. Todos estos fueron hijos de Yediael, cabezas de familia, esforzados guerreros, en número de 17.200, aptos para la milicia y la guerra. Supim y Jupim. Hijos de Ir, Husim, su hijo, Ajer. Hijos de Neftalí, Yaxeel, Guní, Yeser y Sayum, hijos de Bila. Hijos de Manasés, Asriel, que le dio a luz su concubina aramea. Esta le dio también a luz a Maquir, padre de Galaad. Maquir tomó una mujer para Jupim y para Supim, y el nombre de su hermana era Maacá. El nombre del segundo era Zelofhad. Zelofhad tuvo hijas. Maacá, mujer de Maquir, dio a luz un hijo, a quien llamó Pérez. Su hermano se llamaba Ceres y sus hijos Ulam y Rekem. Hijos de Ulam, Bedán. Estos son los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Su hermana, Malcat, dio a luz a Isod, Abieser y Mahlá. Los hijos de Semidá fueron, Ajían, Sekem, Likhi y Aniam. Hijos de Efraín, Sutelaj, Bered, su hijo, Tahat, su hijo, Eladá, su hijo, Tahat, su hijo, Sabad, su hijo, Sutelaj, su hijo, Eser y Elad. Pero los hombres de Gad, nacidos en el país, los mataron, pues habían bajado a apoderarse de sus ganados.
Su padre Efraín los lloró durante muchos días, y sus hermanos vinieron a consolarle. Después se unió a su mujer, que concibió y le dio un hijo, a quien llamó Beria, porque la desgracia estaba en su casa. Hija suya fue Seerá, que edificó a Bet-Jorón de arriba y de abajo y a Usén Seerá. Refaj, hijo suyo, Sutelaj, hijo suyo, Taján, hijo suyo. Ladán, hijo suyo, Ammiud, hijo suyo, Elisama, hijo suyo, Nan, hijo suyo, Josué, hijo suyo. Tenían propiedades y habitaban en Betel y sus aldeas anejas, en Naharán hacia el oriente, en Hueser y sus aldeas anejas hacia el occidente, en Siquelm y sus aldeas hasta allá y sus aldeas. Y en manos de los hijos de Manasés estaban Bet-Sean y sus aldeas anejas, Tanak y sus aldeas, Megiddo y sus aldeas, Dor y sus aldeas. En ellas habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Hijos de Aser, Jimna, Jisba, Jisbi, Beria y Seraj, hermana de estos. Hijos de Beria, Eber y Malquiel, el cual fue padre de Birsayit. Eber engendró a Jaflet, Semer, Jotam y Sua, hermana de ellos. Hijos de Jaflet, Pasac, Bimal y Asbat. Estos son los hijos de Jaflet. Hijos de Semer, Ají, Roga, Jubá y Aram. Hijos de Elem, su hermano, Sofaj, Jimna, Seles y Amal. Hijos de Sofaj, Suaj, Harnefer, Sual, Beri y Jimra, Beser, Od, Saa, Silsa, Yitran y Berá. Hijos de Yeter, Jefuné, Pispa y Ará. Hijos de Uyá, Araj, Janiel y Risías. Todos estos fueron hijos de Aser, jefes de familia, gente escogida, esforzados guerreros, jefes de príncipes. En los registros genealógicos estaban inscritos en número de 26.000 hombres aptos para la milicia y la guerra. Capítulo 8. Benjamín engendró a Bela, su primogénito, Asbel, el segundo, a Hiram el tercero, Noja, el cuarto, y Rafá, el quinto. Los hijos de Bela fueron, Adar y Gerá, padre de Eud, Abisúa, Naamán, Ajuaj, Gerá, Sefufán y Huram. Estos son los hijos de Eud, los jefes de familia de los que moraban en Geba y a los que deportaron a Manahat, Naamán, Agías y Gerá. Este los deportó, y engendró a Uzá y a Jihud. Saharayim engendró hijos en los campos de Moab, después de haber repudiado a sus mujeres Husim y Baará. Y de su nueva mujer engendró a Jobab, Sibías, Mesá, Malcún, Jeús, Saquías y Mirmá. Estos son sus hijos, jefes de casas paternas. Y de Husim engendró a Atibub y el Paal, hijos del Paal, Eber. Misam y Semed, el cual edificó No, Lud y sus aldeas anejas. Beria y Sema fueron cabezas de familia de los habitantes de Ayalón, que pusieron en fuga a los moradores de Gat. Hermano suyo, Sesac. Jeremot, Zebadías, Arad, Eder. Miguel, Chispa, Johá, eran hijos de Beria. Zebadías, Mesuyam, Hiski, Jaber. Gismerai, Gislías y Jobab, hijos del Paal. Yaquim, Sicri, Sabdi, Elienai, Silletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrat, hijos de Simí. Gispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Hanán, Hananías, Elam, Antotías, Gifdías y Penuel, hijos de Sesac. Samserai, Serajías, Atalías, Yaaresías, Elías y Sicri, hijos de Jeroham. Estos eran los jefes de las casas paternas, según sus linajes, que habitaban en Jerusalén. En Gabaón habitaba Yeiel, padre de Gabaón, cuya mujer se llamaba Maacá. Su hijo primogénito, Abdón, después Sur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gude, Ahió, Sacar. Miclot engendró a Simá. También estos habitaron, igual que sus hermanos, en Jerusalén, con sus hermanos. Ner engendró a Quis, Quis engendró a Saúl, Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán, Merib Baal. Merib Baal engendró a Micá. Hijos de Micá, Pitón, Melec, Tarea, Ahaz. Ahaz engendró a Jehoada, Jehoada engendró a Alemet, Asmabet y Simbi, Simbi engendró a Mosa. Mosa engendró a Biná, cuyo hijo fue Rafá, cuyo hijo fue Elasá, cuyo hijo fue Asel. Asel tuvo 6 hijos, cuyos nombres son, Asricam, su primogénito,
después, Israel, Searías, Abdías y Hanán. Todos ellos son hijos de Asel. Hijos de Esec, hermano suyo, Ulam, su primogénito, Jeús, el segundo, y Elifelet, el tercero. Los hijos de Ulam fueron esforzados guerreros que manejaban el arco, tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos eran descendientes de Benjamín. Capítulo 9. Se hizo casas en la ciudad de David, preparó un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Los primeros que volvieron a habitar en sus propiedades y ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y donados. En Jerusalén habitaron hijos de Judá, hijos de Benjamín, hijos de Efraín y de Manasés. Utai, hijo de Ammiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Baní, de los hijos de Pérez, hijo de Judá. De los silonitas, Asaías, el primogénito, y sus hijos. De los hijos de Merarí, a Asaías, el jefe, y a sus hermanos, 220, de los hijos de Gersón, a Joel, el jefe, y a sus hermanos, 130, de los hijos de Elisafán, a Semaías, el jefe, y a sus hermanos, 200, de los hijos de Hebrón, a Eliel, el jefe, y a sus hermanos, 80, de los hijos de Uzziel, a Amminadab, el jefe, y a sus hermanos, 112. También llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semayas, Eliel y Amminadab, y les dijo: Vosotros sois los cabezas de familia de los levitas. Santificaos, vosotros y vuestros hermanos, para subir el arca de Yahvé, el Dios de Israel, al lugar que para ella tengo preparado, pues por no haber estado vosotros la vez primera, Yahvé, nuestro Dios, hizo brecha en nosotros, ya que no le consultamos conforme a la norma. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, hijo de Azricam, hijo de Hasabías, de los hijos de Merarí. Bacbacar, Erez, Galal y Matanías, hijo de Micá, hijo de Sicrí, hijo de Asaf. Abdías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Yedutún, y Berequías, hijo de Asá, hijo de Elcaná, que habitaban en los poblados de los netofatíes. Los porteros, Sayum, Acub, Talmón, Ahimán y sus hermanos. Sayum era el jefe, y con ellos, como segundos, a sus hermanos Zacarías, hijo de Yaasiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Benaías, Maaseías, Mattitías, Elifleu, Micneías, Obededom y Yeiel, porteros. Los cantores Emán, Asaf y Etán hacían resonar címbalos de bronce. Zacarías, Yaasiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Maaseías y Benaías tenían salterios de tonos altos. Mattitías, Elifleu, Micneías, Obededom, Yeiel y Asasaías tenían cítaras de octava para dirigir el canto. Kenanías, jefe de los levitas encargados del transporte, dirigía el traslado, porque era hombre entendido. Berequías y Elcaná eran porteros del arca. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obededom y Jehilías eran porteros del arca. Así pues, David, los ancianos de Israel y los jefes de millares fueron a traer el arca de la alianza de Yahvé desde la casa de Obededom con alborozo. Y habiendo Dios ayudado a los levitas portadores del arca de la alianza de Yahvé, sacrificaron 7 becerros y 7 carneros. David iba revestido de un manto de lino fino, lo mismo que todos los levitas que portaban el arca, los cantores y Kenanías, el jefe que dirigía el traslado. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Todo Israel subía el arca de la alianza de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos, trompetas y címbalos, y haciendo sonar los salterios y las cítaras. Cuando el arca de la alianza de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por una ventana y vio al rey David que saltaba y bailaba, y le despreció en su corazón. Capítulo 10. Trabaron batalla los filisteos contra Israel, huyeron los hombres de Israel ante los filisteos, y cayeron heridos de muerte en el monte Gelboé. Los filisteos apretaron de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl. El peso de la batalla cargó sobre Saúl, los arqueros le descubrieron y fue herido por los arqueros. Dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan esos incircuncisos y hagan mofa de mí. Pero el escudero no quiso,
pues estaba lleno de temor. Entonces tomó Saúl la espada y se arrojó sobre ella. Viendo el escudero que Saúl había muerto, se arrojó, también él, sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl con sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Viendo todos los hombres de Israel, que estaban en el valle, que las tropas de Israel se daban a la fuga y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Vinieron los filisteos y se establecieron en ellas. Al otro día vinieron los filisteos para despojar a los muertos, y encontraron a Saúl y a sus hijos caídos en el monte Gelboé. Despojándole, se llevaron su cabeza y sus armas, y mandaron anunciar la buena nueva por el contorno del país de los filisteos, a sus dioses y al pueblo. Depositaron sus armas en el templo de su dios y clavaron su cabeza en el templo de Dagón. Supieron todos los habitantes de Yabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho con Saúl, se levantaron todos los valientes, tomaron el cadáver de Saúl y los cadáveres de sus hijos, y los llevaron a Yabes. Enterraron sus huesos bajo el tamarindo de Yabes, y ayunaron 7 días. Saúl murió a causa de la infidelidad que había cometido contra Yahvé, porque no guardó la palabra de Yahvé y también por haber interrogado y consultado a una nigromante, en vez de consultar a Yahvé, por lo que le hizo morir, y transfirió el reino a David, hijo de Jesé. Capítulo 11. Congregóse todo Israel en torno a David, en Hebrón, y dijeron: Mira, hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigías las entradas y salidas de Israel. Yahvé, tu Dios, te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel. Vinieron todos los ancianos de Israel a donde el rey, a Hebrón. David hizo un pacto con ellos en Hebrón, en presencia de Yahvé, y ellos ungieron a David como rey sobre Israel, según la palabra que Yahvé había pronunciado por boca de Samuel. Después marchó David con todo Israel contra Jerusalén, o sea, Jebús. Los habitantes del país eran jebuseos. Y decían los habitantes de Jebús a David: no entrarás aquí. Conquistó David la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y dijo David: el que primero ataque al jebuseo, será jefe y capitán. Subió el primero Joab, hijo de Sarbia, y pasó a ser jefe. Se instaló David en la fortaleza, por eso la llamaron ciudad de David. Y edificó en derredor de la ciudad, tanto el millo como la circunvalación. Joab restauró el resto de la ciudad. David iba medrando, y Yahvé Sebaot estaba con él. He aquí los jefes de los valientes que tenía David, y que, durante su reinado, se esforzaron con él y con todo Israel para hacerle reinar, conforme a la palabra de Yahvé respecto de Israel. Esta es la lista de los héroes que tenía David: Yasobam, hijo de Jacmoní, jefe de los 30, que blandió su lanza e hizo más de 300 bajas de una sola vez. Después de él Eleazar, hijo de Dodo, el ajotita, que era uno de los 3 héroes. Este estaba con David en Pas Damim, donde los filisteos se habían concentrado para la batalla. Había allí una parcela toda de cebada, y el pueblo estaba ya huyendo delante de los filisteos, pero él se apostó en medio de la parcela, la defendió y derrotó a los filisteos. Yahvé obró allí una gran victoria. 3 de los 30 bajaron a la peña de la cueva de Adullam, donde David, cuando los filisteos se hallaban acampados en el valle de los Refaim. David estaba a la sazón en el refugio, mientras que una guarnición de filisteos ocupaba Belén. Vínole a David un deseo y dijo: quien me diera a beber agua de la cisterna que hay a la puerta de Belén. Rompieron los 3 por el campamento de los filisteos, y sacaron agua de la cisterna que hay a la puerta de Belén, se la llevaron y se la ofrecieron a David, pero David no quiso beberla, sino que la derramó como libación a Yahvé, diciendo: líbreme Dios de hacer tal cosa. ¿Voy a beber yo la sangre de estos hombres junto con sus vidas? Pues con riesgo de sus vidas la han traído. Y no quiso beberla. Esto hicieron los 3 héroes. Abisai, hermano de Joab, era el primero de los 30. Hirió con su lanza a 300 hombres, y conquistó renombre entre los 30. Fue más afamado que los 30, llegando a ser su capitán, pero no igualó a los 3. Benaías, hijo de Jehoiada, hombre valeroso y pródigo en hazañas, de Cabseel, mató a los 2 héroes de Moab. Además bajó y mató a un león dentro de una cisterna, en un día de nieve. Mató también a un egipcio que tenía 5 codos de altura,
tenía el egipcio una lanza en su mano del tamaño de un enjullo de tejedor, pero Benaías bajó contra él con un bastón, arrancó la lanza de la mano del egipcio, y con su misma lanza le mató. Esto hizo Benaías, hijo de Jehoiada, y se conquistó renombre entre los 3 héroes. Fue muy famoso entre los 30, pero no igualó a los 3, David le hizo jefe de su guardia personal. Los valientes esforzados fueron, Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodo, de Belén, Sammot, de Arod, Geles, el Pelonita, Ira, hijo de Iques, de Tecoa, Abieser, de Anatot, Sibecai, de Jusá, Ilai, el Ajotita, Marai, de Netofá, Geled, hijo de Baaná, de Netofá, Itai, hijo de Ribai, de Gibea, de los hijos de Benjamín, Benaías, de Piratón, Yurei, de los torrentes de Gaas, Abiel, el Arbatita, Asmavet, de Bahurim, Eliahaba, de Salbón, Beneasem, el Gisonita, Jonatán, hijo de Sagué, de Arar, Ahiam, hijo de Sacar, el Ararita, Elifelet, hijo de Ur, Jefer, de Mequerá, Agías, el Pelonita, Jesro, de Carmelo, Naarai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibjar, hijo de Agri, Selec, el Ammonita, Nahrai, de Berot, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, de Yatir, Gareb, de Yatir, Urías, el Hitita, Sabad, hijo de Ahlai, Adiná, hijo de Sisá, el Rubenita, jefe de los Rubenitas, y con el 30, Hanán, hijo de Maacá, Josafat, el Mitnita. Usías, de Astarot, Samá y Yeiel, hijos de Jotam, de Aroer, Yediael, hijo de Simri, Jojá, su hermano, el Tisita. Eliel, el Mahabita, Yeribay y Josabías, hijos de El Naam, Jitma, el Moabita, Eliel, Obed y Yaasiel, de Sobá. Capítulo 12. Estos son los que vinieron donde David, a Siquelag, cuando estaba retenido lejos de Saúl, hijo de Quis. Estaban también entre los valientes que le ayudaron en la guerra. Manejaban el arco con la derecha y con la izquierda, lanzando piedras y flechas con el arco. De los hermanos de Saúl el benjaminita, Ahieser, el jefe, y Joás, hijos de Semaa de Gibea, Yesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beracá y Jehú, de Anatot, Gismaías, de Gabaón, valeroso entre los 30 y jefe de los mismos, Jeremías, Yahaziel, Johanán, Josabad, de Gederot, Elusai, Yerimot, Bealías, Semarías y Cefatías, de Jarif, Elcaná, Isaías, Azarel, Joeser, Yasobam, Coreitas, Joela y Zebadías, hijos de Jeroham, de Gude. Y hubo también gaditas que se pasaron a David en el desierto, guerreros valientes, hombres de guerra, preparados para el combate, diestros con el escudo y la lanza. Sus rostros, como rostros de león, y ligeros como la gacela salvaje. Su jefe era Eser, Obadías, el segundo, Eliab, el tercero, Masmaná, el cuarto, Jirmeyá, el quinto, Atei, el sexto, Eliel, el séptimo, Johanán, el octavo, el Sabad, el noveno, Jeremías, el décimo, Macbannai, el undécimo. Estos eran, entre los hijos de Gad, jefes del ejército, el menor mandaba sobre 100 y el mayor sobre 1000. Estos fueron los que atravesaron el Jordán en el mes primero, cuando suele desbordarse por todas sus riberas, y pusieron en fuga a todos los habitantes de los valles, a oriente y occidente. También vinieron al refugio, donde estaba David, algunos de los hijos de Benjamín y Judá. Presentóse David delante de ellos y les dijo: si venís a mí en son de paz para ayudarme, mi corazón irá a una con vosotros, pero si es para engañarme en favor de mis enemigos, sin que hubiere violencia en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo castigue. Entonces el Espíritu revistió a Amasai, jefe de los 30, a ti, David. Contigo, hijo de Jesé. Paz, paz a ti. Y paz a los que te ayuden, pues tu Dios te ayuda a ti. David los recibió y los puso entre los jefes de las tropas. También de Manasés se pasaron algunos a David, cuando éste iba con los filisteos a la guerra contra Saúl, aunque no les ayudaron, porque los tiranos de los filisteos, habido consejo, le despidieron, diciendo: se pasará a Saúl, su señor, con nuestras cabezas. Cuando regresó a Siquelag, pasáronse a él algunos de los hijos de Manasés, Adná, Josabad, Yediel, Miguel, Josabad, Eliú y Silletai, jefes de millares de Manasés. Estos ayudaron a David al frente de algunas partidas, pues todos eran hombres valientes y llegaron a ser jefes en el ejército. Cada día,
en efecto, acudía gente a David para ayudarle, hasta que el campamento llegó a ser grande, como un campamento de Dios. Este es el número de los guerreros preparados para la guerra que vinieron donde David, a Hebrón, para transferirle el reino de Saúl, conforme a la orden de Yahvé. De los hijos de Judá, llevando escudo y lanza, 6.800, armados para la guerra. De los hijos de Simeón, hombres valerosos para la guerra, 7.100. De los hijos de Leví, 4.600. Jehoiada, príncipe de los hijos de Aarón, con otros 3.700. Sadoc, joven y valeroso, con 22 jefes de su casa paterna. De los hijos de Benjamín, hermano de Saúl, 3.000, hasta entonces la mayor parte de ellos habían permanecido fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20.800 hombres valientes, famosos en sus casas paternas. De la media tribu de Manasés, 18.000, nominalmente designados para ir a proclamar rey a David. De los hijos de Isaacar, duchos en discernir las oportunidades y saber lo que Israel debía hacer, 200 jefes, y todos sus hermanos bajo sus órdenes. De Zabulón, 50.000 aptos para salir a campaña, preparados para la batalla, provistos de todas las armas de guerra, audaces en la lucha, con corazón entero. De Neftalí, 1.000 jefes, y con ellos 37.000 hombres con escudo y lanza. De los danitas, preparados para la batalla, 28.600. De Aser, aptos para salir a campaña y preparados para la batalla, 40.000. Y de Transjordania, de los rubenitas, de los gaditas y de la media tribu de Manasés, provistos de todos los pertrechos de guerra para la batalla, 120.000. Todos estos hombres de guerra, formados en orden de batalla, vinieron a Hebrón con corazón entero para proclamar a David rey sobre todo Israel, y los demás israelitas estaban unánimes en hacer rey a David. Permanecieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos les proveían. Capítulo 13. Después de consultar David con los jefes de millar y de ciento y con todos los caudillos, dijo a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y la cosa viene de Yahvé, nuestro Dios, vamos a mandar un mensaje a nuestros hermanos que han quedado a todas las regiones de Israel y, además, a los sacerdotes y levitas en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y volvamos a traer a nuestro lado el arca de nuestro Dios, ya que no nos hemos preocupado de ella desde los días de Saúl. Toda la asamblea resolvió hacerlo así, pues la propuesta pareció bien a todo el pueblo. Congregó entonces David a todo Israel, desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para traer el arca de Dios desde Kiriat Jearim. Fue, pues, David, con todo Israel, hacia Baalá, a Kiriat Jearim de Judá, para subir allí el arca del Dios que lleva el nombre de Yahvé que está sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab. Uzá y Ahio conducían la carreta. David y todo Israel bailaban delante de Dios con todas sus fuerzas, cantando y tocando cítaras, salterios, adufes, címbalos y trompetas. Al llegar a la era de Kidón, extendió Uzá su mano para sostener el arca, porque los bueyes amenazaban volcarla. Se encendió contra Uzá la ira de Yahvé y le hirió por haber extendido su mano hacia el arca, y Uzá murió allí delante de Dios. Se irritó David porque Yahvé había castigado a Uzá, y se llamó aquel lugar Pérez de Uzá hasta el día de hoy. Y tuvo David aquel día miedo a Dios, y dijo: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Dios? Y no trasladó David el arca de Dios a su casa, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obededom de Gat. El arca de Dios habitó 3 meses en la casa de Obededom. Y bendijo Yahvé la casa de Obededom y cuanto tenía. Capítulo 14. Hiram, rey de Tiro, envió a David mensajeros y maderas de cedro, y también albañiles y carpinteros, para edificarle una casa. Y conoció David que Yahvé le había confirmado como rey de Israel, pues había ensalzado su realeza por amor a Israel su pueblo. Tomó David otras mujeres en Jerusalén y engendró más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que tuvo en Jerusalén: Saúa, Sobab, Natán, Salomón, Jihar, Elisúa, Elpalet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Baaliadá y Elifelet.
Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos en su busca. Lo supo David y le salió al paso. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaim. Consultó David a Dios, diciendo, ¿debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Yahvé le respondió, sube, pues yo los entregaré en tu mano. Y subieron a Baal-Perasim, donde David los derrotó. Dijo entonces David, Dios ha abierto brecha entre mis enemigos por mi mano, como una brecha de aguas. Por eso se llamó a aquel lugar Baal-Perasim. Abandonaron allí a sus ídolos, y dijo David, arrojadlos al fuego. Otra vez invadieron los filisteos el valle, y David volvió a consultar a Dios, y Dios le contestó, no subas contra ellos, da un rodeo y atacalos frente a las balsameras. Y cuando oigas el ruido de pasos en la copa de las balsameras, saldrás a la batalla, porque Dios sale delante de ti para derrotar el campamento de los filisteos. Hizo David como le había mandado Dios, y derrotaron al campamento de los filisteos desde Gabaón hasta Hueser. La fama de David se extendió por todas las regiones, pues Yahvé le hizo temible a todas las naciones. Capítulo 15. El séptimo, para el séptimo mes, era Geles el Pelonita, de los benjaminitas, su sección constaba de 24.000 hombres. El octavo, para el octavo mes, era Sibecai, de Jusá, el Sarejita, su sección constaba de 24.000 hombres. El noveno, para el noveno mes, era Abieser, de Anatot de los benjaminitas, en su sección había 24.000 hombres. El décimo, para el décimo mes, era Marai, de Neftofá, Sarejita, su sección constaba de 24.000 hombres. El undécimo, para el mes undécimo, era Benaías, de Piratón, de los efraimitas, su sección tenía 24.000 hombres. El duodécimo, para el mes duodécimo, era Heldai, de Netofá, de la estirpe de Otniel, su sección comprendía 24.000 hombres. Jefes de las tribus de Israel, jefe de los Rubenitas, Eliezer, hijo de Sicri. De los Simeonitas, Cefatías, hijo de Maacá. De los Levitas, Hasabías, hijo de Kemuel. De Aarón, Sadoc. De Judá, Eliú, uno de los hermanos de David. De Isaacar, Ombi, hijo de Miguel. De Zabulón, Yismaías, hijo de Abdías. De Neftalí, Jerimot, hijo de Asiel. De los Efraimitas, Oseas, hijo de Azarías. De la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías. De la media tribu de Manasés en Galaad, Gito, hijo de Zacarías. De Benjamín, Yaasiel, hijo de Abner. De Dan, Azarael, hijo de Jeroham. Estos son los jefes de las tribus de Israel. David no hizo el censo de los que tenían menos de 20 años, porque Yahvé había dicho que multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, comenzó a hacer el censo, pero no lo acabó, pues con ese motivo la cólera descargó sobre Israel, por eso su número no alcanza el número de los anales del rey David. Asmavet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los depósitos reales. Sobre los depósitos del campo, de las ciudades, de las aldeas y de las torres, estaba Jonatán, hijo de Usías, sobre los labradores del campo que cultivaban las tierras, Esri, hijo de Kelub, sobre las viñas, Simí, de Ramá, sobre las provisiones de vino de las bodegas, Sabdi, de Cefán, sobre los olivares y los sicómoros que había en la tierra baja, Baal-Hanán, de Geder, sobre los almacenes de aceite, Joás. Sobre las vacadas que pasían en Sarón, Sitrai el Saronita, sobre las vacadas de los valles, Safat, hijo de Adlai. Capítulo 16. Introdujeron el arca de Dios y la colocaron en medio de la tienda que David había hecho levantar para ella, y ofrecieron ante Dios holocaustos y sacrificios de comunión. Cuando David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé, y repartió a todo el pueblo de Israel, hombres y mujeres, a cada uno una torta de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas. David estableció los levitas que habían de hacer el servicio delante del arca de Yahvé, celebrando, glorificando y alabando a Yahvé, el Dios de Israel. Asaf era el jefe, Zacarías era el segundo, luego Utziel, Semiramot, Jehiel, Mattitías, Eliab,
Benaías, Obededom y Yeiel, con salterios y cítaras. Asaf hacía sonar los címbalos. Los sacerdotes Benaías y Yahaziel tocaban sin interrupción las trompetas delante del arca de la alianza de Dios. Aquel día David, alabando el primero a Yahvé, entregó a Asaf y a sus hermanos este canto: Dad gracias a Yahvé, aclamad su nombre, divulgad entre los pueblos sus hazañas. Cantadle, salmodiad para él, sus maravillas todas recitad. Gloriaos en su santo nombre, se alegre el corazón de los que buscan a Yahvé. Buscad a Yahvé y su fuerza, id tras su rostro sin descanso. Recordad las maravillas que él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca, raza de Israel, su servidor, hijos de Jacob, sus elegidos. Él, Yahvé, es nuestro Dios, por toda la tierra sus juicios. Recordad para siempre su alianza, palabra que impuso a 1000 generaciones, lo que pactó con Abraham, el juramento que hizo a Isaac. Y que puso a Jacob como precepto, a Israel como alianza eterna, diciendo: Yo te daré la tierra de Canaán, por parte de vuestra herencia, cuando erais escasa gente, poco numerosos, y forasteros allí. Cuando iban de nación en nación desde un reino a otro pueblo, a nadie permitió oprimirles. Por ellos castigó a los reyes. Guardaos de tocar a mis ungidos, ni mal alguno hagáis a mis profetas. Cantad a Yahvé toda la tierra, anunciad su salvación día tras día. Contad su gloria a las naciones, a todos los pueblos sus maravillas. Que es grande Yahvé y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Porque nada son todos los dioses de los pueblos, más Yahvé los cielos hizo. Gloria y majestad están ante él, fortaleza y alegría en su morada. Rendid a Yahvé, familias de los pueblos, rendid a Yahvé gloria y poder. Rendid a Yahvé la gloria de su nombre. Traed ofrendas y en sus atrios entrad. Postraos ante Yahvé en esplendor sagrado. Tiembla ante su faz la tierra entera. El orbe está seguro, no vacila. Alégrense los cielos y la tierra jubile. Decid entre las gentes: Yahvé es rey, retumbe el mar y cuanto encierra. Exulte el campo y cuanto en él existe. Griten de júbilo los árboles de los bosques ante Yahvé, pues viene a juzgar la tierra. Dad gracias a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno su amor. Y decid: Sálvanos, oh Dios de nuestra salvación. Reúnenos y líbranos de las naciones, para dar gracias a tu nombre santo y gloriarnos en tu alabanza. Bendito sea Yahvé, el Dios de Israel, por eternidad de eternidades. Y todo el pueblo dijo: Amén. Y alabó a Yahvé. David dejó allí, ante el arca de la alianza de Yahvé, a Asaf y a sus hermanos, para el ministerio continuo delante del arca, según el rito de cada día, y a Obededom, con sus hermanos, en número de 68, y a Obededom, hijo de Yedutún, y a Josá, como porteros, y el sacerdote Sadoc y a sus hermanos, los sacerdotes, delante de la morada de Yahvé, en el alto de Gabaón, para que ofreciesen continuamente holocaustos a Yahvé en el altar de los holocaustos, por la mañana y por la tarde, según todo lo escrito en la ley que Yahvé había mandado a Israel. Con ellos estaban Emán y Yedutún y los restantes escogidos y nominalmente designados para alabar a Yahvé, porque es eterno su amor. Y con ellos, Emán y Yedutún, que hacían sonar trompetas, címbalos e instrumentos para los cánticos de Dios. Los hijos de Yedutún eran porteros. Luego, todo el pueblo se fue, cada cual a su casa, también David se volvió para bendecir su casa. Capítulo 17. Morando ya David en su casa, dijo a Natán, profeta: Mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de la alianza de Yahvé está bajo pieles. Respondió Natán a David: Haz todo cuanto tienes en tu corazón, porque Dios está contigo. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán en estos términos: Vete y di a mi siervo David, así dice Yahvé, no serás tú quien me edifique casa para que habite yo en ella. Pues no he habitado en casa alguna desde el día en que hice subir a los israelitas hasta el día de hoy, sino que he andado de tienda en tienda y de morada en morada. En todo el tiempo que he ido de un lado para otro con todo Israel, ¿he dicho acaso a alguno de los jueces de Israel, a los que mandé me apacentaran a mi pueblo: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Di, pues, ahora esto a mi siervo David: Así habla Yahvé Sebaot, yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel.
He estado contigo donde quiera que has ido, he eliminado a todos tus enemigos de delante de ti y voy a hacerte un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré allí para que more en él, no será ya perturbado, y los malhechores no seguirán oprimiéndole como al principio, y como en los días en que instituí jueces sobre mi pueblo Israel. Someteré a todos tus enemigos. Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará una casa. Cuando se cumplan tus días para ir con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su reino. Él me edificará una casa y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo, y no apartaré de él mi amor, como le aparté de aquel que fue antes de ti. Yo le estableceré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono estará firme eternamente. Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, habló Natán a David. Entró entonces el rey David, se sentó delante de Yahvé y dijo: ¿Quién soy yo, oh Yahvé Dios, y que mi casa, que me has traído hasta aquí? Y aún esto es poco a tus ojos, oh Dios, que hablas también a la casa de tu siervo para el futuro lejano y me miras como si fuera un hombre distinguido, oh Yahvé Dios. ¿Qué más podrá añadirte David por la gloria que concedes a tu siervo? Oh Yahvé, por amor de tu siervo, y según tu corazón, has hecho todas estas cosas tan grandes, para manifestar todas estas grandezas. Oh Yahvé, nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, según todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué otro pueblo hay sobre la tierra como tu pueblo Israel, a quien un Dios haya ido a rescatar para hacerle su pueblo, dándole renombre por medio de obras grandes y terribles, arrojando naciones de delante de tu pueblo al que rescataste de Egipto? Tú has constituido a Israel tu pueblo como pueblo tuyo para siempre, y tú, Yahvé, te has hecho su Dios. Ahora, pues, oh Yahvé, mantén firme eternamente la palabra que has dirigido a tu siervo y a su casa, y haz según tu palabra. Sí, sea firme, y sea tu nombre por siempre engrandecido, y que diga: Yahvé Sebaot, el Dios de Israel, es el Dios para Israel. Y que la casa de tu siervo David subsista en tu presencia. Ya que tú, oh Dios mío, has revelado a tu siervo que vas a edificarle una casa, por eso tu siervo ha encontrado valor para orar en tu presencia. Ahora, pues, Yahvé, tú eres Dios, y tú has prometido esta dicha a tu siervo. Y ahora te has dignado bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca por siempre en tu presencia, porque lo que tú bendices, Yahvé, queda bendito por siempre. Capítulo 18. Después de esto, batió David a los filisteos y los humilló, tomando Gat y sus dependencias de manos de los filisteos. Batió también a los moabitas, que quedaron sometidos a David, pagando tributo. Batió David a Hadadezer, rey de Sobá, en Hamat, cuando éste iba a establecer su dominio sobre el río Eufrates. David apresó carros, 7.000 soldados de carro y 20.000 hombres de a pie. David desjarretó toda la caballería de los carros, reservando 100 tiros. Los arameos de Damasco vinieron en socorro de Hadadezer, rey de Sobá, y David hizo 22.000 bajas a los arameos. Estableció David gobernadores en Aram de Damasco, y los arameos quedaron sometidos a David, pagando tributo. Yahvé hizo triunfar a David doquiera que iba. Tomó David los escudos de oro que llevaban los servidores de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. De Tibhat-Icún, ciudades de Hadadezer, tomó David una gran cantidad de bronce, con el cual hizo Salomón el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Cuando Tou, rey de Hamat, supo que David había derrotado a todas las fuerzas de Hadadezer, rey de Sobá, envió a Adoram, su hijo, donde el rey David para saludarle y para felicitarle por haber atacado y vencido a Hadadezer, ya que Tou estaba en guerra con Hadadezer. Traía a Adoram toda clase de objetos de oro, de plata y de bronce. El rey David los consagró también a Yahvé, con la plata y el oro que había tomado a todas las naciones, a Edom, a Moab, a los ammonitas, a los filisteos y a los amalecitas. Abisai, hijo de Sarbia, derrotó en el valle de la Sala 18.000 edomitas, puso gobernadores en Edom, y todos los edomitas quedaron sometidos a David. Yahvé hizo triunfar a David donde quiera iba. Reinó David sobre todo Israel administrando derecho y justicia a todo el pueblo. Joab, hijo de Sarbia,
era jefe del ejército, Josafat, hijo de Ahilud, era el heraldo, Sadoc, hijo de Ahitub, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, Sapsa era secretario, Benaías, hijo de Jehoiada, mandaba a los quereteos y a los peleteos, y los hijos de David eran los primeros junto al rey. Capítulo 19. Después de esto, murió Najas, rey de los amonitas, y en su lugar reinó su hijo. Dijo entonces David: tendré con Hanún, hijo de Najas, la misma benevolencia que su padre tuvo conmigo. Y envió David mensajeros para que le consolaran por su padre. Pero cuando los servidores de David llegaron al país de los amonitas, donde Hanún, para consolarle, dijeron los príncipes de los amonitas a Hanún: ¿es que David ha enviado a consolarte porque quiere hacer honor a tu padre ante tus ojos? ¿No han venido a ti sus servidores más bien para explorar y destruir y para espiar el país? Prendió, pues, Hanún a los servidores de David, les rapó, cortó a media altura sus vestidos, y los despachó. Fueron a avisar a David lo de estos hombres, y él envió gente a su encuentro, porque los hombres estaban cubiertos de vergüenza. El rey les dijo: quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba y después volveréis. Cuando los amonitas vieron que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los amonitas enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y hombres de carro de Aram de Mesopotamia, de Aram de Maacá y de Sobá. Tomaron a sueldo 32.000 carros y al rey de Maacá con su ejército, los cuales vinieron y acamparon frente a Medeba. Los amonitas se congregaron también desde sus ciudades y salieron a campaña. David lo supo y envió a Joab con toda la tropa y con los valientes. Salieron a campaña los amonitas y se ordenaron en batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Viendo Joab que tenía un frente de combate por delante y otro por detrás, escogió los mejores de Israel y los puso en línea contra Aram. Puso el resto del ejército al mando de su hermano Abisai y lo ordenó en batalla frente a los amonitas. Dijo Joab: si los arameos me dominan, ven en mi ayuda, y si los hijos de Amón te dominan a ti, iré en tu socorro. Ten fortaleza y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y que Yahvé haga lo que bien le parezca. Y avanzó Joab con su ejército para luchar contra los arameos, que huyeron delante de él. Viendo los amonitas que los arameos emprendían la fuga, huyeron también ellos ante Abisai, hermano de Joab, y entraron en la ciudad, mientras que Joab volvió a Jerusalén. Al ver los arameos que habían sido vencidos por Israel, enviaron emisarios para hacer venir a los arameos del otro lado del río. Venía a su cabeza Sofac, jefe de las tropas de Hadadezer. Se dio aviso a David, que reuniendo a todo Israel pasó el Jordán, llegó donde ellos estaban y tomó posiciones frente a ellos. Se puso David en orden de batalla contra los arameos y estos trabaron combate con él. Huyeron los arameos ante Israel, y David mató a los arameos 7.000 hombres de carro y 40.000 hombres de a pie. Mató también a Sofac, jefe del ejército. Cuando los vasallos de Hadadezer vieron que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con David y le quedaron sometidos, y los arameos no se atrevieron a seguir ayudando a los amonitas. Capítulo 20. A la vuelta del año, al tiempo que los reyes salen a campaña, llevó Joab el grueso del ejército y asoló el país de los amonitas, después fue a poner sitio a Rabá. Mientras, David se quedó en Jerusalén. Entretanto Joab derrotó a Rabá y la destruyó. David tomó de la cabeza de Milcom la corona y encontró que pesaba 1 talento de oro. Había en ella una piedra preciosa que fue puesta en la cabeza de David, y se llevó un enorme botín de la ciudad. Hizo salir a la gente que había en ella y la empleó en las sierras, en los trillos de dientes de hierro y en las hachas de hierro. Hizo lo mismo con todas las ciudades de los amonitas, y David se volvió con todo su ejército a Jerusalén. Después de esto, tuvo lugar una batalla en Hueser contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Sibpai, uno de los descendientes de Rafá. Los filisteos fueron sometidos. Hubo otra guerra contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Yair, mató a Lahmi, hermano de Goliat el de Gat. El asta de su lanza era como un enjullo de tejedor. Hubo guerra de nuevo en Gat y había un hombre de gran estatura, que tenía 24 dedos, 6 en cada extremidad. También este descendía de Rafá. Desafió a Israel y le mató Jonatán, hijo de Simá,
hermano de David. Estos descendían de Rafá de Gat y sucumbieron a manos de David y de sus veteranos. Capítulo 21. Alzóse Satán contra Israel e incitó a David a hacer el censo del pueblo. Dijo, pues, David a Joab y a los jefes del ejército, id, contad los israelitas desde Berseba hasta Dan, y volved después para que yo sepa su número. Respondió Joab, multiplique Yahvé su pueblo 100 veces más de lo que es. ¿Acaso no son, oh rey mi señor, todos ellos siervos de mi señor? ¿Por qué, pues, pide esto mi señor? ¿Por qué acarrear culpa sobre Israel? Pero prevaleció la orden del rey sobre Joab, de modo que éste salió y recorrió todo Israel, volviéndose después a Jerusalén. Joab entregó a David la cifra del censo del pueblo. Había en todo Israel 1.100.000 hombres capaces de manejar las armas. Había en Judá 470.000 hombres capaces de manejar las armas. No incluyó en este censo a Leví y Benjamín, porque Joab detestaba la orden del rey. Desagradó esto a Dios, por lo cual castigó a Israel. Entonces dijo David a Dios, he cometido un gran pecado haciendo esto. Pero ahora perdona, te ruego, la falta de tu siervo, pues he sido muy necio. Y Yahvé habló a Gad, vidente de David, en estos términos, anda y di a David, así dice Yahvé, 3 cosas te propongo, elige una de ellas y la llevaré a cabo. Llegó Gad donde David y le dijo, así dice Yahvé, elige para ti, 3 años de hambre, o 3 meses de derrotas ante tus enemigos, con la espada de tus enemigos a la espalda, o bien 3 días durante los cuales la espada de Yahvé y la peste anden por la tierra y el ángel de Yahvé haga estragos en todo el territorio de Israel. Ahora, pues, mira que debo responder al que me envía. David respondió a Gad, estoy en gran angustia. Pero caiga yo en manos de Yahvé, que es grande su misericordia, y no caiga en manos de los hombres. Yahvé envió la peste sobre Israel, y cayeron de Israel 70.000 hombres. Mandó Dios un ángel contra Jerusalén para destruirla, pero cuando ya estaba destruyéndola, miró Yahvé y se arrepintió del estrago, y dijo al ángel exterminador, basta ya, retira tu mano. El ángel de Yahvé estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. Alzando David los ojos vio al ángel de Yahvé que estaba entre la tierra y el cielo con una espada desenvainada en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos, cubiertos de sayal, cayeron rostro en tierra. Y dijo David a Dios, yo fui quien mandé hacer el censo del pueblo. Yo fui quien pequé, yo cometí el mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Yahvé, Dios mío, caiga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, y no haya plaga entre tu pueblo. Entonces el ángel de Yahvé dijo a Gad que diera a David la orden de subir para alzar un altar a Yahvé en la era de Ornán el Jebuseo. Subió David, según la orden que Gad le había dado en nombre de Yahvé. Ornán, que estaba trillando el trigo, se volvió y, al ver al ángel, él y sus 4 hijos se escondieron. Cuando David llegó junto a Ornán, miró Ornán y, viendo a David, salió de la era y postróse ante David, rostro en tierra. Dijo David a Ornán, dame el sitio de esta era para erigir en él un altar a Yahvé, dámelo por su justo valor en plata, para que la plaga se retire del pueblo. Respondió Ornán a David, tómalo, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Mira que te doy los bueyes para holocaustos, los trillos para leña y el trigo para la ofrenda, todo te lo doy. Replicó el rey David a Ornán, no, quiero comprártelo por su justo precio, pues no tomaré para Yahvé lo que es tuyo, ni ofreceré holocaustos de balde. Y David dio a Ornán por el sitio la suma de 600 siclos de oro. David erigió allí un altar a Yahvé y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión e invocó a Yahvé, el cual le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Entonces Yahvé ordenó al ángel que volviera la espada a la vaina. En aquel tiempo, al ver David que Yahvé le había respondido en la era de Ornán el Jebuseo, ofreció allí sacrificios. Pues la morada de Yahvé, que Moisés había hecho en el desierto, y el altar de los holocaustos, estaban a la sazón en el alto de Gabaón, pero David no se había atrevido a presentarse delante de Dios para consultarle, porque estaba aterrado ante la espada del ángel de Yahvé. Capítulo 22. Entonces dijo David, aquí está la casa de Yahvé Dios, y aquí el altar de los holocaustos para Israel. Mandó,
pues, David reunir a los forasteros residentes en la tierra de Israel, y designó canteros que preparasen piedras talladas para la construcción de la casa de Dios. Preparó también David hierro en abundancia para la clavazón de las hojas de las puertas y para las grapas, incalculable cantidad de bronce, y madera de cedro innumerable, pues los sidonios y los tirios trajeron a David madera de cedro en abundancia. Porque David se decía, mi hijo Salomón es todavía joven y débil, y la casa que ha de edificarse para Yahvé debe ser grandiosa sobre toda ponderación, para tener nombre y gloria en todos los países. Así que le haré yo los preparativos. Hizo David, en efecto, grandes preparativos antes de su muerte. Después llamó a su hijo Salomón y le mandó que edificase una casa para Yahvé, el Dios de Israel. Dijo David a Salomón, hijo mío, yo había deseado edificar una casa al nombre de Yahvé, mi Dios. Pero me fue dirigida la palabra de Yahvé, que me dijo, tú has derramado mucha sangre y hecho grandes guerras, no podrás edificar tú la casa a mi nombre, porque has derramado en tierra mucha sangre delante de mí. Mira que te va a nacer un hijo, que será hombre de paz, le concederé paz con todos sus enemigos en derredor, porque Salomón será su nombre y en sus días concederé paz y tranquilidad a Israel. Él edificará una casa a mi nombre, él será para mí un hijo y yo seré para él un padre y consolidaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora, pues, hijo mío, que Yahvé sea contigo, para que logres edificar la casa de Yahvé tu Dios, como el de ti lo ha predicho. Quiera Yahvé concederte prudencia y entendimiento y darte órdenes sobre Israel, para que guardes la ley de Yahvé tu Dios. No prosperarás si no cuidas de cumplir los decretos y las normas que Yahvé ha prescrito a Moisés para Israel. Sé fuerte y ten buen ánimo. No temas ni desmayes. Mira lo que yo he preparado en mi pequeñez para la casa de Yahvé, 100.000 talentos de oro, 1.000.000 de talentos de plata y una cantidad de cobre y de hierro incalculable por su abundancia. He preparado también maderas y piedras que tú podrás aumentar. Y tienes a mano muchos obreros, canteros, artesanos en piedra y en madera, expertos en toda clase de obras. El oro, la plata, el bronce y el hierro son sin número. Levántate, pues. Manos a la obra y que Yahvé sea contigo. Mandó David a todos los jefes de Israel que ayudasen a su hijo Salomón, ¿no está con vosotros Yahvé vuestro Dios? ¿Y no os ha dado paz por todos lados? Pues él ha entregado en mis manos a los habitantes del país y el país está sujeto ante Yahvé y ante su pueblo. Aplicad ahora vuestro corazón y vuestra alma a buscar a Yahvé vuestro Dios. Levantaos y edificad el santuario de Yahvé Dios, para trasladar el arca de la alianza de Yahvé y los utensilios del santuario de Dios a la casa que ha de edificarse al nombre de Yahvé. Capítulo 23. Viejo ya David y colmado de días, proclamó a su hijo Salomón rey de Israel. Reunió a todos los jefes de Israel, a los sacerdotes y a los levitas, y se hizo el censo de los levitas de 30 años para arriba, su número, contado por cabezas uno a uno, fue de 38.000 varones. De estos, 24.000 estaban al frente del servicio de la casa de Yahvé, 6.000 eran escribas y jueces, 4.000 eran porteros y 4.000 alababan a Yahvé con los instrumentos que David había fabricado para rendir alabanzas. David los distribuyó por clases, según los hijos de Leví, Gersón, Kehat y Merari. De los gersonitas, Ladán y Simí. Hijos de Ladán, Jehiel, el primero, Setam y Joel, 3. Hijos de Simí, Selomit, Jaziel y Arán, 3. Estos son los jefes de las casas paternas de Ladán. Hijos de Simí, Yahat, Sisá, Jeús y Beria. Estos eran los 4 hijos de Simí. Yahat era el jefe, Sisá, el segundo, Jeús y Beria no tuvieron muchos hijos, por lo cual representaron en el censo una sola casa paterna. Hijos de Kehat, Amram, Yizar, Hebrón y Uzziel, 4. Hijos de Amram, Aarón y Moisés. Aarón fue separado, juntamente con sus hijos, para consagrar por siempre las cosas sacratísimas, para quemar incienso ante Yahvé, para servirle y para bendecir en su nombre por siempre. En cuanto a Moisés, varón de Dios, sus hijos fueron contados en la tribu de Leví. Hijos de Moisés, Gersón y Eliezer. Hijos de Gersón, Sebuel, el primero. Hijos de Eliezer, Rehabías,
el primero. Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Rehabías fueron muy numerosos. Hijos de Yizar, Selomit, el primero, hijos de Hebrón, Jerigías, el primero, Amarías, el segundo, Yahaziel, el tercero y Yecamam, el cuarto. Hijos de Uzziel, Mica, el primero y Yisías el segundo. Hijos de Merari, Mahli y Musí. Hijos de Mahli, Eleazar y Quis. Eleazar murió sin tener hijos, solo tuvo hijas, a las que los hijos de Quis, sus hermanos, tomaron por mujeres. Hijos de Musí, Mahli, Eder y Jeremot, 3. Estos son los hijos de Leví, según sus casas paternas, los cabezas de familia, según el censo de ellos, contados nominalmente uno por uno. Estaban encargados del servicio de la casa de Yahvé desde la edad de 20 años en adelante. Pues David había dicho, Yahvé, el Dios de Israel, ha dado reposo a su pueblo y mora en Jerusalén para siempre. Y en cuanto a los levitas, ya no tendrán que transportar la morada, con todos los utensilios de su servicio. Conforme a estas últimas disposiciones de David, se hizo el cómputo de los hijos de Leví de 20 años para arriba. Estaban a las órdenes de los hijos de Aarón, para el servicio de la casa de Yahvé, teniendo a su cargo los atrios y las cámaras, la limpieza de todas las cosas sagradas y la obra del servicio de la casa de Dios. Asimismo tenían a su cargo disponer en filas los panés, la flor de harina para la oblación, las tortas sin levadura, lo frito en la sartén, lo cocido y toda clase de medidas de capacidad y longitud. Tenían que estar presentes todas las mañanas y todas las tardes para celebrar y alabar a Yahvé y para ofrecer todos los holocaustos a Yahvé en los sábados, novilunios y solemnidades, según su número y su rito especial, delante de Yahvé para siempre, guardando en el servicio de la casa de Dios el ritual de la tienda del encuentro, el ritual del santuario y el ritual de los hijos de Aarón, sus hermanos. Capítulo 24. Estas son las clases de los hijos de Aarón. Hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron antes que su padre, sin tener hijos, de modo que ejercieron las funciones sacerdotales Eleazar e Itamar. David, junto con Sadoc, de los hijos de Itamar, los clasificó y los inscribió en el registro según sus funciones. Se hallaron entre los hijos de Eleazar más varones que entre los hijos de Itamar, por lo que se dividió a los hijos de Eleazar en 16 jefes de casas paternas y a los hijos de Itamar en 8 jefes de casas paternas. Los repartieron por suertes a unos y otros, porque había jefes del santuario y jefes de Dios, tanto entre los hijos de Eleazar como entre los hijos de Itamar. Semaías, hijo de Natanael, escriba, uno de los levitas, los inscribió en presencia del rey y de los jefes, y en presencia del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de familias sacerdotales y levíticas. Se sacaba a suertes, una vez para Itamar y 2 veces para Eleazar. Tocó la primera suerte a Jehoyarib, la segunda a Yedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquillías, la sexta a Miyamín, la séptima a Acos, la octava a Abías, la novena a Esúa, la 10ª a Secanías, la 11 a Eliasib, la 12 a Yaquín, la 13 a Jupá, la 14 a Yisbaal, la 15 a Bilgá, la 16 a Aime, la 17 a Gesir, la 18 a Pises, la 19 a Petajías, la 20 a Ezequiel, la 21 a Yaquín, la 22 a Gamul, la 23 a Delaías, la 24 a Maasías. Fueron inscritos en el registro según sus servicios para entrar en la casa de Yahvé conforme al reglamento que Yahvé, el Dios de Israel, había prescrito por medio de Aarón, padre de ellos. Respecto de los otros hijos de Leví, de los hijos de Amram, Subael. De los hijos de Subael, Jehdeías. De Rehabías, de los hijos de Rehabías, Yisías era el primero. De los Yosaritas, Selomot, de los hijos de Selomot, Yahat. Hijos de Hebrón, Jerigías, el primero, Amarías, el segundo, Yahaziel, el tercero, Yecamam, el cuarto. Hijos de Uzziel, Mica, de los hijos de Mica, Samir, Yisías era hermano de Mica, de los hijos de Yisías, Zacarías. Hijos de Merari, Mahli y Musí. Hijos de Yaasías, su hijo, hijos de Metarí por la línea de Yaasías, su hijo, Soam, Saccure y Bri. De Mahli, Eleazar, que no tuvo hijos. De Quis, los hijos de Quis, Yerahmeel. Hijos de Musí, Mahli,
Eder y Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas según sus casas paternas. También estos entraron en suerte de la misma manera que sus hermanos, los hijos de Aarón, en presencia del rey David, Sadoc, Ahimelech y los cabezas de familias sacerdotales y los levitas, siendo tratadas las primeras familias igual que las últimas. Capítulo 25. David y los jefes del ejército separaron para el servicio a los hijos de Asaf, Emán y Yedutún, profetas, que cantaban con cítaras, salterios y címbalos. Este es el número de personas que se encargaban de este servicio, de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías, Azarelá, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, que profetizaba según las órdenes del rey. De Yedutún, los hijos de Yedutún, Gedalías, Serí, Isaías, Hasabías y Mattitías, 6, bajo la dirección de su padre Yedutún que profetizaba al son de la cítara para celebrar y alabar a Yahvé. De Emán, los hijos de Emán, Buquillías, Mattanías, Utziel, Sebuel, Jerimot, Hananías, Hananí, Eliyatá, Guidaltí, Romantieser, Josbecasa, Mayotí, Otir, Mahasiot. Todos estos eran hijos de Emán, vidente del rey. A las palabras de Dios debían hacer sonar la trompa. Dios había dado a Emán 14 hijos y 3 hijas. Todos ellos se hallaban bajo la dirección de su padre para el canto de la casa de Yahvé, con címbalos, salterios y cítaras al servicio de la casa de Dios, siguiendo las indicaciones del rey, de Asaf, Yedutún y Emán. Su número, contando a sus hermanos, los que estaban instruidos en el canto de Yahvé, todos ellos maestros, era de 288. Echaron a suertes el turno del servicio, tanto el pequeño como el grande, el maestro como el discípulo. La primera suerte recayó sobre el asafita José, la segunda sobre Gedalías con sus hermanos e hijos, 12, la tercera, sobre Zacur, sus hijos y hermanos, 12, la cuarta sobre Yishri, sus hijos y hermanos, 12, la quinta sobre Netanías, sus hijos y hermanos, 12, la sexta sobre Buquillías, sus hijos y hermanos, 12, la séptima sobre Yesarela, sus hijos y hermanos, 12, la octava sobre Isaías, sus hijos y hermanos, 12, la novena sobre Mattanías, sus hijos y hermanos, 12, la décima sobre Simí, sus hijos y hermanos, 12, la 11 sobre Azarel, sus hijos y hermanos, 12, la 12 sobre Hasabías, sus hijos y hermanos, 12, la 13, sobre Subael, sus hijos y hermanos, 12, la 14, sobre Mattitías, sus hijos y hermanos, 12, la 15, sobre Jeremot, sus hijos y hermanos, 12, la 16, sobre Hananías, sus hijos y hermanos, 12, la 17, sobre Josbecasa, sus hijos y hermanos, 12, la 18, sobre Hananí, sus hijos y hermanos, 12. La 19, sobre Mayotí, sus hijos y hermanos, 12, la 20, sobre Eliyatá, sus hijos y hermanos, 12, la 21, sobre Otir, sus hijos y hermanos, 12, la 22, sobre Guidaltí, sus hijos y hermanos, 12, la 23, sobre Mahasiot, sus hijos y hermanos, 12, la 24, sobre Romantieser, sus hijos y hermanos, 12. Capítulo 26. Estas son las clases de porteros, de los coreitas, Meselemías, hijo de Oré, de los hijos de Yasaf. Meselemías tuvo hijos, el primogénito, Zacarías, el segundo, Yediael, el tercero, Zebadías, el cuarto, Yatniel, el quinto, Elam, el sexto, Jehohanán, el séptimo, Elioenai. Hijos de Obededom, Semaías, el primogénito, Jehozabad, el segundo, Joach, el tercero, Sacar, el cuarto, Natanael, el quinto, Amiel, el sexto, y Sacar el séptimo, Peuyetai, el octavo, pues Dios le había bendecido. A su hijo Semaías le nacieron hijos, que se impusieron en sus familias paternas, pues eran hombres valerosos. Hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres valerosos, Eliú y Semaquías. Todos estos eran hijos de Obededom, ellos y sus hijos y sus hermanos eran hombres de gran valor para el servicio. 62 de Obededom. Meselemías tuvo hijos y hermanos, 18 hombres valerosos. Josá, de los hijos de Merarí, tuvo como hijos a Simrí, el primero, pues aunque no fue el primogénito, su padre le puso al frente, Gilquías, el segundo, Tebalías, el tercero, Zacarías, el cuarto. El total de los hijos y hermanos de Josá fue de 13.
Estas secciones de los porteros, los jefes, igual que sus hermanos, tenían el cuidado del ministerio de la casa de Yahvé. Echaron suertes para cada puerta, sobre pequeños y grandes, con arreglo a sus casas paternas. Para la puerta oriental cayó la suerte sobre Selemías. Después echaron suertes, tocó la parte norte a su hijo Zacarías, que era un prudente consejero. A Obed-Edom le tocó el sur, y a sus hijos los almacenes. A Suplim y a Josá, el occidente, con la puerta del tronco abatido, en el camino de la subida, correspondiéndose a un puesto de guardia con el otro. Al oriente 6 por día, al norte 4 por día, al mediodía 4 por día y en los almacenes de 2 en 2, en el parvar, a occidente, había 4 para la subida, 2 para el parvar. Estas son las clases de los porteros, de entre los hijos de los coreitas y de los hijos de Merarí. Los levitas, sus hermanos, custodiaban los tesoros de la casa de Dios y los tesoros de las cosas sagradas. Los hijos de Ladán, hijos de Gersón por la línea de Ladán, tenían a los yehielitas por jefes de familia de Ladán el gersonita. Los yehielitas, Setam y su hermano Joel, estaban al frente de los tesoros de la casa de Yahvé. Cuanto a los amramíes, los yosaritas, los hebronitas y los osielitas, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era tesorero mayor. Sus hermanos por parte de Eliezer, Rehabías, hijo suyo, Isaías, hijo suyo, Joram, hijo suyo, Sicri, hijo suyo, Selomit, hijo suyo. Este Selomit y sus hermanos estaban al cuidado de los tesoros de las cosas sagradas que habían consagrado el rey David, los cabezas de las casas paternas, los jefes de millar y de 100 y los jefes del ejército. Lo habían consagrado del botín de guerra y de los despojos, para el sostenimiento de la casa de Yahvé. Todo lo que habían consagrado el vidente Samuel, Saúl, hijo de Quis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia, todo lo consagrado estaba al cuidado de Selomit y sus hermanos. De los yosaritas, Kenanías y sus hijos administraban como escribas y jueces los negocios exteriores de Israel. De los hebronitas, Hasabías y sus hermanos, hombres de valor, en número de 1.700, estaban encargados de la administración de Israel allende el Jordán, al occidente, para todos los asuntos referentes a Yahvé y al servicio del rey. El jefe de los hebronitas era Yeridías. Acerca de los hebronitas, en el año 40 del reinado de David, se hicieron investigaciones sobre sus genealogías paternas y se hallaron entre ellos hombres de valía en Yaser de Galaad. Los hermanos de Yeridías, hombres valerosos, jefes de familias en número de 2.700, fueron constituidos por el rey David sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, en todos los asuntos de Dios y en todos los negocios del rey. Capítulo 27. Por lo que se refiere al número de los hijos de Israel, los cabezas de casas paternas, los jefes de millar y de 100 y sus escribas atendían al servicio de todo el que acudiera. Las secciones intervenían en todo asunto del rey relevándose todos los meses del año. Cada sección tenía 24.000 hombres. Al frente de la primera sección, que era la del primer mes, estaba Yasobam, hijo de Sabdiel, en su sección había 24.000 hombres. Pertenecía a los hijos de Pérez y era jefe de todos los comandantes del ejército del primer mes. Al frente de la sección del segundo mes estaba Dodai, el ajojita, su sección tenía 24.000 hombres. Jefe del tercer ejército, para el tercer mes, era Benaías, hijo del sacerdote Jehoyadá, en su sección había 24.000 hombres. Este Benaías era uno de los 30 valientes y hallábase al frente de ellos, en su sección estaba su hijo Amisabad. El cuarto, para el cuarto mes, era Asael, hermano de Joab, le sucedió su hijo Zebadías. En su sección había 24.000 hombres. El quinto, para el quinto mes, era el jefe Samut el Sarejita, cuya sección constaba de 24.000 hombres. El sexto, para el sexto mes, era Irá, hijo de Iques, el Tecoita, y en su sección había 24.000 hombres. En el arca no había nada más que las 2 tablas que hizo poner Moisés en ella, en el Horeb, cuando Yahvé hizo alianza con los israelitas a su salida de Egipto.
Cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaban presentes se habían santificado, sin guardar orden de clases, y todos los levitas cantores, Asaf, Emán y Yedutún, con sus hijos y hermanos, vestidos de lino fino, estaban de pie al oriente del altar, tocando címbalos, salterios y cítaras, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Se hacían oír al mismo tiempo y al unísono los que tocaban las trompetas y los cantores, alabando y celebrando a Yahvé, alzando la voz con las trompetas y con los címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Yahvé diciendo, porque es bueno, porque es eterno su amor. La casa se llenó de una nube, la misma casa de Yahvé. Y los sacerdotes no pudieron continuar en el servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahvé llenaba la casa de Dios. Capítulo 28. David reunió en Jerusalén a todos los jefes de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las secciones que estaban al servicio del rey, los jefes de millar y los jefes de 100, los administradores de la hacienda y del ganado del rey y de sus hijos, a los eunucos, los valientes y todos los hombres de valor. Y, poniéndose en pie, dijo el rey David, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Había decidido en mi corazón edificar una casa donde descansase el arca de la alianza de Yahvé y sirviese de escabel de los pies de nuestro Dios. Ya había hecho yo preparativos para la construcción, pero Dios me dijo, no edificarás tú la casa a mi nombre, pues eres hombre de guerra y has derramado sangre. Sin embargo, Yahvé, el Dios de Israel, me ha elegido de entre toda la casa de mi padre, para que fuese rey de Israel para siempre. Pues escogió a Judá para ser caudillo, y de las familias de Judá a la casa de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se ha complacido en mí para establecer un rey sobre todo Israel. Y entre todos mis hijos, pues Yahvé me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Yahvé sobre Israel. Y él me dijo, tu hijo Salomón edificará mi casa y mis atrios, porque le he escogido a él por hijo mío, y yo seré para el padre. Haré estable su reino para siempre, si se mantiene firme en el cumplimiento de mis mandamientos y de mis normas como lo hace hoy. Ahora, pues, a los ojos de todo Israel, que es la asamblea de Yahvé, y a oídos de nuestro Dios, guardad y meditad todos los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, para que podáis poseer esta tierra espléndida y la dejéis como heredad a vuestros hijos después de vosotros para siempre. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón entero y con ánimo generoso, porque Yahvé sondea todos los corazones y penetra los pensamientos en todas sus formas. Si le buscas, se dejará encontrar, pero si le dejas, él te desechará para siempre. Mira ahora que Yahvé te ha elegido para edificar una casa que sea su santuario. Sé fuerte, y manos a la obra. David dio a su hijo Salomón el diseño del vestíbulo y de los demás edificios, de los almacenes, de las salas altas, de las salas interiores y del lugar del propiciatorio, y también el diseño de todo lo que tenía en su mente respecto de los atrios de la casa de Yahvé y de todas las cámaras de alrededor, para los tesoros de la casa de Dios y los tesoros de las cosas sagradas. Asimismo respecto de las clases de los sacerdotes y de los levitas y del ejercicio del servicio de la casa de Yahvé, como también de todos los utensilios del servicio de la casa de Yahvé. Cuanto al oro, el peso de oro para cada uno de los utensilios de cada servicio, y también la plata, según el peso que correspondía a cada uno de los utensilios de cada clase de servicio. Asimismo el peso de los candelabros de oro y sus lámparas de oro, según el peso de cada candelabro y de sus lámparas, y para los candelabros de plata según el peso de cada candelabro y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelabro, el peso de oro para las mesas de las filas de pan, para cada mesa, y la plata para las mesas de plata, oro puro para los tenedores, los acetres y los jarros, y asimismo lo correspondiente para las copas de oro, según el peso de cada copa, y para las copas de plata según el peso de cada copa, para el altar del incienso, oro acrisolado según el peso, asimismo según el peso, asimismo el modelo de la carroza y de los querubines que extienden las alas y cubren el arca de la alianza de Yahvé. Todo esto conforme a lo que Yahvé había escrito de su mano para hacer comprender todos los detalles del diseño. Y dijo David a su hijo Salomón, sé fuerte y ten buen ánimo, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Yahvé Dios, el Dios mío, está contigo, no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Yahvé.
Ahí tienes las clases de los sacerdotes y de los levitas para todo el servicio de la casa de Dios, estarán a tu lado para cada clase de obra, todos los hombres de buena voluntad y hábiles para cualquier clase de servicio, y los jefes del pueblo entero están a tus órdenes. Libro primero de las Crónicas. Capítulo 29. Dijo el rey David a toda la asamblea: mi hijo Salomón, el único elegido por Dios, es todavía joven y débil, y la obra es grande, pues este alcázar no es para hombre, sino para Yahvé Dios. Con todas mis fuerzas he preparado, con destino a la casa de mi Dios, el oro para los objetos de oro, la plata para los de plata, el bronce para los de bronce, el hierro para los de hierro, y la madera para los de madera, piedras de ónice y de engaste, piedras brillantes y de varios colores, toda suerte de piedras preciosas y piedras de alabastro en abundancia. Fuera de esto, en mi amor por la casa de mi Dios, doy a la casa de mi Dios el oro y la plata que poseo, además de todo lo que tengo preparado para la casa del santuario, 3.000 talentos de oro, del oro de Ofir, y 7.000 talentos de plata acrisolada para recubrir las paredes de los edificios, el oro para los objetos de oro, la plata para los de plata y para todas las obras de orfebrería. ¿Quién, pues, quiere ahora hacer a manos llenas una ofrenda a Yahvé? Entonces los cabezas de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de millar y de 100, y los encargados de las obras del rey, ofrecieron espontáneamente sus donativos, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5.000 talentos de oro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce y 100.000 talentos de hierro. Los que tenían piedras preciosas las entregaron para el tesoro de la casa de Yahvé, en manos de Jehiel el Gersonita. Y el pueblo se alegró por estas ofrendas voluntarias, porque de todo corazón la habían ofrecido espontáneamente a Yahvé. También el rey David tuvo un gran gozo. Después bendijo David a Yahvé en presencia de toda la asamblea diciendo: bendito tú, oh Yahvé, Dios de nuestro padre Israel, desde siempre hasta siempre. Tuya, oh Yahvé, es la grandeza, la fuerza, la magnificencia, el esplendor y la majestad, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo, oh Yahvé, es el reino, tú te levantas por encima de todo. De ti proceden las riquezas y la gloria. Tú lo gobiernas todo, en tu mano están el poder y la fortaleza, y es tu mano la que todo lo engrandece y a todo da consistencia. Pues bien, oh Dios nuestro, te celebramos y alabamos tu nombre magnífico. Pues, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecerle estos donativos? Porque todo viene de ti, y de tu mano te lo damos. Porque forasteros y huéspedes somos delante de ti, como todos nuestros padres, como sombras son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Yahvé, Dios nuestro, todo este grande acopio que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre, viene de tu mano y tuyo es todo. Bien sé, Dios mío, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud, por eso te he ofrecido voluntariamente todo esto con rectitud de corazón, y ahora veo con regocijo que tu pueblo, que está aquí, te ofrece espontáneamente tus dones. Oh Yahvé, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, conserva esto perpetuamente para formar los pensamientos en el corazón de tu pueblo, y dirige tú su corazón hacia ti. Da a mi hijo Salomón un corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus instrucciones y tus preceptos, para que todo lo ponga por obra y edifique el alcázar que yo te he preparado. Después dijo David a toda la asamblea: bendecid a Yahvé, vuestro Dios. Y toda la asamblea bendijo a Yahvé, el Dios de sus padres, se inclinaron y se postraron ante Yahvé y ante el rey. Al día siguiente sacrificaron víctimas a Yahvé y le ofrecieron holocaustos, 1000 novillos, 1000 carneros y 1000 corderos, con sus libaciones y muchos sacrificios por todo Israel. Aquel día comieron y bebieron ante Yahvé con gran gozo y por segunda vez proclamaron rey a Salomón, hijo de David, le ungieron como caudillo ante Yahvé y a Sadoc como sacerdote. Sentóse Salomón como rey sobre el trono de Yahvé en lugar de su padre David, él prosperó y todo Israel le obedeció. Todos los jefes y valientes, y también todos los hijos del rey David, prestaron obediencia al rey Salomón. Y Yahvé engrandeció sobremanera a Salomón a los ojos de todo Israel, y le dio un reinado glorioso como nunca había tenido ningún rey de Israel antes de él. David, hijo de Jesé,
había reinado sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue de 40 años. En Hebrón reinó 7 años y en Jerusalén 33. Murió en buena vejez, lleno de días, riqueza y gloria, y en su lugar reinó su hijo Salomón. Los hechos del rey David, de los primeros a los postreros, están escritos en la historia del vidente Samuel, en la historia del profeta Natán y en la historia del vidente Gad, juntamente con todo su reinado y sus hazañas, y las cosas que le sobrevinieron a él, a Israel y a todos los reinos de los demás países. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.